Amigos de YouTube. Bienvenidos de nuevo al canal. Antes de comenzar, si aún no lo has hecho, dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte ningún contenido explosivo. Hoy les traigo una noticia que acaba de sacudir los cimientos de la política mexicana. Hace apenas 3 minutos se confirmó una información devastadora sobre Carlos Salinas de Gortari que cambiará para siempre la forma en que vemos la historia política de México. Estamos hablando de un secreto que ha permanecido enterrado durante más de 70 años, una tragedia que involucra a una niña inocente de apenas 12 años llamada Manuela. Esta no es una historia cualquiera, amigos, es la revelación de cómo se forjó uno de los políticos más controvertidos de nuestro país. Prepárense porque lo que van a escuchar los va a dejar sin palabras. Comenzamos ahora mismo. La noticia que ha permanecido enterrada durante más de 70 años finalmente sale a la luz, revelando uno de los episodios más oscuros en la historia de la familia Salinas de Gortari. El 18 de diciembre de 1951, cuando Carlos Salinas tenía apenas 4 años, ocurrió una tragedia que cambiaría para siempre el destino de una niña indígena llamada Manuela. Esta pequeña de tan solo 12 años trabajaba como empleada doméstica en la residencia familiar, lejos de su comunidad natal en el Estado de México. Su historia representa el drama silencioso de miles de niñas que abandonaron sus pueblos buscando un futuro mejor en las casas de las familias poderosas. La pobreza extrema había obligado a sus padres a enviarla a la capital, siguiendo los pasos de su hermana mayor Juana. Lo que comenzó como una oportunidad de trabajo se convertiría en una pesadilla que marcaría a una de las familias políticas más influyentes del país. Los ecos de aquel fatídico día resonarían décadas después, cuando Carlos Salinas ascendiera a la presidencia de México. La familia Salinas de Gortari no era una familia común y corriente, sino parte de la élite política mexicana que había construido su poder a través de generaciones. Don Raúl Salinas Lozano, patriarca del clan, ocupaba posiciones prominentes en el gobierno, habiendo servido como secretario de Industria y Comercio durante el sexenio de Adolfo López Mateos. Su esposa, Margarita de Gortari Carvajal, provenía de una familia acomodada y se dedicaba a mantener las apariencias de la alta sociedad mexicana. En su hogar trabajaban varias empleadas domésticas, la mayoría provenientes de comunidades indígenas empobrecidas que buscaban sobrevivir en un sistema que las marginaba sistemáticamente. La casa familiar era un reflejo del México de los años 50, donde las diferencias de clase se manifestaban de manera brutal y despiadada. Los niños crecían rodeados de lujo y privilegios, mientras que las empleadas vivían en condiciones precarias. Esta dinámica de poder y subordinación sería el escenario perfecto para la tragedia que estaba por desatarse. El contraste entre la opulencia de los patrones y la vulnerabilidad de las trabajadoras domésticas pintaba un cuadro doloroso de la realidad social mexicana. Manuela había llegado a la Ciudad de México con el corazón lleno de esperanzas y la cabeza repleta de sueños modestos pero profundos. Provenía de una comunidad mazahua donde la pobreza era tan asfixiante que las familias se veían obligadas a separarse para sobrevivir. Sus padres, trabajadores humildes de la tierra, no podían mantener a todos sus hijos y tomaron la dolorosa decisión de enviar a las niñas mayores a trabajar como empleadas domésticas. La pequeña Manuela, con sus ojos grandes y su pelo trenzado, llevaba consigo la inocencia de quien aún no comprende las crueles reglas del mundo adulto. Su hermana Juana, apenas 16 años pero ya curtida en las labores domésticas, le había conseguido el trabajo pensando que le abría las puertas a una vida mejor. El salario miserable que recibiría sería enviado religiosamente a su familia, representando la diferencia entre comer o pasar hambre en su comunidad natal. Nunca imaginó que ese acto de amor fraternal se convertiría en la decisión más trágica de su corta vida. Los sueños de Manuela eran simples: aprender a leer, comprarse ropa nueva para Navidad y algún día regresar a su pueblo con suficiente dinero para ayudar a sus padres. El ambiente en la casa de los Salinas de Gortari era típico de las familias acomodadas de la época, donde el servicio doméstico era tratado como muebles útiles pero invisibles. María Torres Garrido, la empleada de mayor antigüedad, había asumido la responsabilidad de entrenar a Manuela en las tareas del hogar. La niña, que jamás había visto una estufa de gas ni sabía manejar los electrodomésticos modernos, luchaba por adaptarse a un mundo completamente ajeno a su experiencia. Los horarios eran extenuantes, las órdenes constantes y el trato distante, pero Manuela perseveraba con la determinación de quien sabe que no tiene alternativas. Los niños de la familia, Carlos de 4 años, Raúl de 5 y su amigo Gustavo Rodolfo Zapata de 8,
corrían por la casa sin considerar la presencia de las empleadas como algo más que parte del mobiliario. Para ellos, estas mujeres eran figuras secundarias en su mundo de privilegios, personas cuya única función era satisfacer sus caprichos y necesidades. La jerarquía social se manifestaba desde la infancia, enseñando a los pequeños que existían dos tipos de personas, los que mandaban y los que obedecían. Esta dinámica perversa sería el caldo de cultivo para la tragedia que se avecinaba. La mañana del 18 de diciembre de 1951 comenzó como cualquier otra en la residencia de los Salinas de Gortari, sin que nadie pudiera presagiar el horror que se desataría antes del mediodía. Doña Margarita había salido temprano a hacer las compras navideñas, dejando a los niños bajo el cuidado de María Torres Garrido y la pequeña Manuela. Los tres muchachos habían decidido jugar a policías y ladrones, un juego aparentemente inocente que pronto tomaría un giro siniestro. En el closet del patriarca familiar se encontraba un rifle cargado, guardado sin las medidas de seguridad básicas que cualquier padre responsable habría implementado. La negligencia criminal de dejar un arma al alcance de niños pequeños revelaría consecuencias fatales en cuestión de horas. Los gritos y risas infantiles llenaban la casa mientras María intentaba completar sus labores domésticas, dividiendo su atención entre la limpieza y el cuidado de los menores. Manuela, siempre obediente y dispuesta a ayudar, había sido enviada a la cocina para preparar leche y galletas para los niños. La atmósfera festiva que precedía a la Navidad contrastaba dramáticamente con la tormenta que estaba a punto de desatarse. Ninguna de las dos empleadas podía imaginar que esa mañana cambiaría sus vidas para siempre. El momento exacto en que la tragedia se consumó ha quedado grabado para la eternidad en los testimonios de quienes presenciaron sus consecuencias inmediatas. Los niños habían encontrado el rifle en el closet paterno y, en su juego macabro, decidieron que Manuela debía ser fusilada por algún crimen imaginario. Para ellos era solo una extensión de sus travesuras cotidianas, un juego más en su mundo protegido donde las consecuencias reales no existían. Carlos Salinas, el menor de los tres, tomó el arma y apuntó hacia la niña que los observaba con una mezcla de confusión y obediencia. El estruendo del disparo resonó por toda la casa como un trueno seco que anunciaba la tormenta que se desataría. Manuela cayó al suelo, alcanzada por la bala en el rostro, mientras su vida se desvanecía en cuestión de segundos. Los niños continuaron riéndose inicialmente, sin comprender la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Según los testimonios recogidos, el pequeño Carlos gritó con orgullo infantil: «Ya la maté de un balazo, soy un héroe». Para él, todo seguía siendo parte del juego, una fantasía donde la muerte no tenía consecuencias reales. María Torres Garrido fue la primera en comprender la horrible realidad cuando el sonido del disparo la hizo correr hacia el lugar de los hechos. La escena que encontró la perseguiría por el resto de su vida. Manuela yacía inmóvil en el suelo mientras los tres niños continuaban jugando como si nada hubiera ocurrido. El shock inicial la paralizó momentáneamente, pero pronto reaccionó gritando y pidiendo auxilio a los vecinos. La hermana mayor de Manuela, Juana, se convirtió en el símbolo del dolor y la impotencia que experimentan las familias trabajadoras cuando el poder se cierra filas para protegerse. A sus 16 años, esta joven empleada doméstica tuvo que enfrentar sola las consecuencias de una tragedia que ella nunca pudo prever. Trabajaba en casa de unos amigos cercanos a los Salinas de Gortari cuando recibió la noticia de la muerte de su hermana menor, comunicada de manera fría y sin sensibilidad. Su mundo se desplomó en ese instante, pero la realidad cruel la obligó a actuar con una madurez que su edad no debería haber requerido. Corrió desesperada hacia la residencia de los Salinas, con la esperanza de ver a Manuela por última vez y obtener algunas explicaciones. Sin embargo, cuando llegó ya era demasiado tarde, el cuerpo había sido entregado a las autoridades y trasladado a la morgue sin permitir que la familia se despidiera. La frialdad con que fue tratada reflejaba la percepción que las élites tenían sobre las empleadas domésticas, seres humanos desechables cuyas vidas no merecían respeto ni consideración. El dolor de Juana se multiplicaba por la impotencia de no poder hacer nada para cambiar la situación o exigir justicia. El calvario de Juana apenas comenzaba cuando se dirigió a la morgue para recuperar el cuerpo de su hermana y darle una sepultura digna. Los funcionarios le informaron que el traslado del cuerpo a su comunidad natal costaría 700 pesos, una suma astronómica para una empleada doméstica de la época. Esta cantidad representaba varios meses de salario, completamente inalcanzable para alguien en su situación económica. Con el corazón destrozado,
Juana regresó a la casa de los Salinas para pedir ayuda financiera, esperando que la familia mostrara al menos un gesto de humanidad hacia quien había perdido la vida cuidando a sus hijos. La respuesta fue tan fría como predecible. Se negaron rotundamente a contribuir con un solo peso para los gastos funerarios. Su argumento fue que ya tenían suficientes problemas legales y gastos de abogados como para preocuparse por los costos del entierro. Esta actitud revelaba la mentalidad de una clase social que consideraba a las empleadas domésticas como herramientas de trabajo, no como seres humanos con familias y sentimientos. La negativa de ayudar económicamente a la familia de la víctima mientras contrataban abogados para protegerse legalmente mostraba sus verdaderas prioridades. Juana comprendió en ese momento que para los Salinas, la vida de Manuela no tenía ningún valor real. La generosidad de los patrones de Juana contrastó dramáticamente con la tacañería de los Salinas de Gortari, demostrando que aún existían personas con conciencia social en medio de tanto privilegio. Conmovidos por la injusticia y crueldad de la situación, estos empleadores decidieron costear los gastos funerarios para que Manuela pudiera ser sepultada en su tierra natal. Su gesto humanitario permitió que la niña fuera trasladada a Atlacomulco, donde su familia podría despedirla según sus tradiciones y costumbres. El ataúd más sencillo de la funeraria, hecho de madera sin barnizar y forrado de blanco por dentro, se convirtió en el último hogar de una niña que solo había conocido pobreza y trabajo. El costo de 300 pesos representaba una fortuna para la familia, pero al menos les permitía mantener un mínimo de dignidad en medio de la tragedia. El viaje hacia la comunidad Mazahua se convirtió en un recorrido doloroso por caminos polvorientos, mientras Juana lloraba en silencio pensando en cómo explicar a sus padres lo ocurrido. La ironía era amarga. Manuela regresaba a su pueblo en un coche elegante como nunca había visto su comunidad, pero dentro de un ataúd. Los sueños de prosperidad y progreso que habían motivado su partida se convertían en una pesadilla que marcaría a su familia para siempre. El agravio final llegó cuando la familia de Manuela intentó cobrar el salario correspondiente al mes y medio que había trabajado en casa de los Salinas. La respuesta que recibieron superó todos los límites de la crueldad y el cinismo que caracterizarían a esta familia durante décadas. Los Salinas no solo se negaron a pagar el sueldo adeudado, sino que justificaron su decisión culpando a la propia víctima de su muerte. Argumentaron que ahora tenían que contratar abogados para defenderse de posibles acusaciones de negligencia, como si los gastos legales fueran responsabilidad de una niña muerta. Esta actitud revelaba una mentalidad perversa que convertiría a la víctima en culpable y a los responsables en afectados. La familia que había perdido a su hija menor no solo debía enfrentar el dolor de la pérdida, sino también la humillación de ver cómo los responsables se victimizaban a sí mismos. El mensaje implícito era claro: las empleadas domésticas no tenían derechos, ni siquiera después de muertas. Sus vidas valían tan poco que ni siquiera merecían el pago del trabajo realizado. Esta negativa a cumplir con las obligaciones laborales más básicas completaba un cuadro de desprecio absoluto hacia la dignidad humana. La llegada del coche fúnebre a la comunidad Mazahua de Atlacomulco marcó el final de los sueños de progreso que habían motivado el envío de Manuela a la capital. Los padres, que esperaban noticias de su hija y quizás algún dinero para las fiestas navideñas, se encontraron con el peor escenario posible. El automóvil elegante que inicialmente confundieron con la visita de los patrones se reveló como el portador de la peor noticia que una familia puede recibir. Juana, con el rostro desencajado y las manos temblorosas, tuvo que explicar a sus padres cómo había muerto su hija menor en circunstancias que jamás podrían haber imaginado. El silencio que siguió a la revelación fue más elocuente que cualquier grito de dolor. Era el silencio de quienes comprenden que han sido aplastados por fuerzas demasiado poderosas para enfrentar. Los padres cayeron de rodillas, no solo por el dolor de la pérdida sino por la comprensión gradual de que habían enviado a su hija a morir en manos de quienes se suponía debían protegerla. La Navidad que se acercaba se convirtió en un periodo de luto que marcaría a la familia para siempre. Los villancicos fueron reemplazados por rezos, y las celebraciones por un funeral que nadie había anticipado. La velación de Manuela en su comunidad natal reveló la diferencia entre la solidaridad de los pobres y la frialdad de los ricos que había caracterizado toda la tragedia. Los vecinos y amigos de la familia se unieron para organizar una ceremonia digna con los escasos recursos disponibles. Sirvieron café con pan, encendieron veladoras y rezaron por el alma de la niña que había partido demasiado pronto. La comunidad entera participó en el dolor familiar, demostrando que la pobreza material no implica pobreza de espíritu. Durante toda la noche,
Las mujeres del pueblo acompañaron a la madre de Manuela en su dolor, mientras los hombres cavaban la fosa en el pequeño cementerio municipal. Los cánticos en lengua mazahua se mezclaban con las oraciones católicas, creando una atmósfera de recogimiento que contrastaba con la frivolidad de la sociedad que había causado la tragedia. Esta demostración de solidaridad comunitaria ponía en evidencia los valores humanos auténticos que las élites mexicanas habían perdido en su búsqueda del poder y la riqueza. La sencillez de la ceremonia no podía ocultar la profundidad del amor y el respeto que rodeaba a la pequeña víctima. Era un homenaje a la dignidad humana que nadie había podido quitarle, ni siquiera en la muerte. La tragedia de Manuela no puede entenderse completamente sin analizar el contexto social y económico que la hizo posible, un sistema que durante siglos había normalizado la explotación de las poblaciones indígenas. Las comunidades mazahuas, como aquella de donde provenía la pequeña víctima, habían sido sistemáticamente marginadas desde la época colonial, mantenidas en condiciones de pobreza que las obligaban a enviar a sus hijos como mano de obra barata a las ciudades. Esta migración forzada no era una elección libre sino una estrategia de supervivencia en un país que negaba oportunidades de desarrollo a sus pueblos originarios. Las familias campesinas se veían obligadas a separarse, enviando a las hijas mayores a trabajar como empleadas domésticas en casas de familias acomodadas donde eran tratadas como objetos de segunda clase. El sistema educativo inexistente en las comunidades rurales perpetuaba este ciclo de pobreza, manteniendo a las poblaciones indígenas en estado de dependencia económica. Las niñas como Manuela crecían sabiendo que su destino probable era servir a familias que las considerarían inferiores por su origen étnico y social. Esta estructura de dominación había funcionado durante siglos sin cuestionamientos serios por parte de las élites mexicanas. El trabajo doméstico en el México de los años 50 funcionaba bajo reglas no escritas que otorgaban poder absoluto a los patrones sobre sus empleadas. Las trabajadoras del hogar no tenían derechos laborales reconocidos, no existían contratos formales ni protecciones legales que regularan sus condiciones de trabajo. Los horarios eran extenuantes, los salarios miserables y el trato dependía completamente del carácter de los empleadores, sin instancias a las cuales recurrir en caso de abuso. Las niñas empleadas domésticas eran particularmente vulnerables, pues su edad y origen social las colocaba en el escalón más bajo de una jerarquía que las consideraba menos que ciudadanas de segunda clase. La sociedad mexicana había normalizado la presencia de muchachas en las casas de clase media y alta, sin cuestionar jamás las condiciones de explotación que esto implicaba. Estas trabajadoras vivían en cuartos pequeños y mal ventilados, comían las sobras de la familia y trabajaban desde el amanecer hasta altas horas de la noche. Su invisibilidad social era tan completa que muchas familias las trataban como parte del mobiliario, presentes pero irrelevantes en las dinámicas familiares. El caso de Manuela representaba el extremo de esta deshumanización, donde una vida podía perderse sin consecuencias para quienes ostentaban el poder. La estructura política del México priista había creado un sistema donde las élites podían actuar con impunidad total, protegidas por redes de complicidad que se extendían desde los niveles locales hasta las más altas esferas del poder. La familia Salinas de Gortari formaba parte de esta red privilegiada, con conexiones que garantizaban que cualquier problema legal pudiera resolverse mediante influencias y favores políticos. Los policías, jueces y funcionarios que investigaron la muerte de Manuela sabían perfectamente que sus carreras dependían de mantener buenas relaciones con familias influyentes como los Salinas. La justicia mexicana funcionaba de manera dual, severa para los pobres e indulgente para los ricos, creando un sistema de castas legales que contradecía cualquier principio de igualdad ante la ley. Los abogados contratados por la familia no necesitaron trabajar mucho para que el caso fuera archivado como accidente, pues el sistema estaba diseñado para proteger a quienes tenían poder económico y político. Esta experiencia temprana con la manipulación del sistema de justicia sería una lección formativa para Carlos Salinas, quien aprendería que las leyes podían moldearse según las necesidades de quienes ostentaban el poder. La impunidad no era una consecuencia accidental sino un producto deliberado de un sistema político corrupto. La educación que recibían los niños de las élites mexicanas incluía lecciones implícitas sobre su superioridad natural y su derecho a ejercer poder sobre las clases trabajadoras. Carlos Salinas y sus hermanos crecieron en un ambiente donde la desigualdad social era presentada como natural e inevitable, donde las empleadas domésticas eran seres humanos de categoría inferior cuyas vidas tenían menos valor. Esta socialización en el desprecio hacia los sectores populares sería fundamental en la formación de la mentalidad que Carlos Salinas mostraría décadas después como presidente de México.
Los juegos infantiles que llevaron a la muerte de Manuela revelaban una educación familiar que normalizaba la violencia hacia los subordinados sociales. La ausencia total de consecuencias por la tragedia reforzó en los niños la idea de que sus acciones no tendrían repercusiones negativas, sin importar cuán graves fueran. Esta sensación de impunidad absoluta se convertiría en un rasgo característico de la personalidad política de Carlos Salinas. Los valores de responsabilidad, empatía y respeto por la vida humana simplemente no formaban parte de la educación que recibían los herederos de las dinastías políticas mexicanas. La tragedia de Manuela fue instrumentalizada como una lección sobre el poder. Enseñó a los niños Salinas que podían causar daño sin sufrir consecuencias. El silenciamiento de la tragedia de Manuela se convirtió en un ejercicio perfecto de control de narrativas que la familia Salinas perfeccionaría a lo largo de las décadas siguientes. La versión oficial del accidente doméstico fue cuidadosamente construida para eliminar cualquier referencia a negligencia, responsabilidad parental o condiciones laborales abusivas. Los testimonios de los empleados domésticos fueron descartados o minimizados, mientras que las declaraciones familiares fueron presentadas como la verdad oficial. Esta manipulación de los hechos sentaría las bases para futuras operaciones de propaganda que caracterizarían la carrera política de Carlos Salinas. La prensa, cómplice o intimidada, aceptó la versión oficial sin investigar las contradicciones evidentes en el relato familiar. Los funcionarios públicos que participaron en la investigación aprendieron que su lealtad a las familias poderosas sería recompensada con mejores posiciones en el futuro. Esta red de complicidades se convertiría en el modelo operativo que Carlos Salinas utilizaría para manejar escándalos durante su presidencia. La experiencia de silenciar exitosamente la muerte de Manuela demostró el poder de las élites para controlar la información y manipular la opinión pública. La comunidad mazahua que perdió a Manuela representaba a millones de mexicanos que históricamente habían sido excluidos de los beneficios del desarrollo nacional y utilizados como mano de obra barata por las élites urbanas. Manuela cobró nueva relevancia cuando Carlos Salinas ascendió a la presidencia de México en 1988. Llevando consigo el peso de un secreto que había moldeado su comprensión del poder y la responsabilidad. Su llegada a Los Pinos no fue solo el triunfo de un político ambicioso, sino la culminación de un proceso de formación que había comenzado con la tragedia de 1951. La frialdad emocional que caracterizaría su presidencia tenía raíces profundas en aquella experiencia temprana con la impunidad y el control de las narrativas. Durante su campaña presidencial, la historia de Manuela permaneció cuidadosamente oculta, protegida por décadas de silencio y complicidades que habían convertido el incidente en un secreto de Estado. Los equipos de campaña trabajaron meticulosamente para construir una imagen pública que ocultara cualquier referencia a su pasado problemático. La sofisticación de estas operaciones de propaganda reflejaba las lecciones aprendidas durante el encubrimiento original de la tragedia. Los medios de comunicación, ya sea por complicidad o ignorancia, presentaron a Salinas como un tecnócrata moderno sin explorar las sombras de su historia personal. Esta construcción artificial de su imagen pública sería fundamental para su éxito político, demostrando el poder de la manipulación mediática para reescribir la historia. Las políticas económicas implementadas durante la presidencia de Salinas mostraron una continuidad inquietante con la mentalidad que había permitido la tragedia de Manuela décadas antes. Su programa de modernización neoliberal afectó desproporcionadamente a las comunidades indígenas y rurales, reproduciendo a escala nacional la misma indiferencia hacia el sufrimiento de los sectores populares que había caracterizado el caso de 1951. La privatización de empresas estatales, la apertura comercial indiscriminada y la destrucción del sector agrícola tradicional siguieron la misma lógica que había convertido a Manuela en una víctima desechable. Las familias campesinas que perdieron sus tierras y medios de subsistencia durante el salinismo experimentaron el mismo abandono institucional que había sufrido la familia de Manuela. Los programas sociales implementados funcionaron más como operaciones de propaganda que como instrumentos reales de reducción de la pobreza, manteniendo la estructura de desigualdad que había hecho posible la tragedia original. La retórica modernizadora de Salinas ocultaba una realidad donde los pueblos indígenas seguían siendo tratados como obstáculos al progreso, no como ciudadanos con derechos. Esta continuidad revelaba que las lecciones aprendidas en 1951 habían sido internalizadas como principios de gobierno, no como errores a corregir. El levantamiento zapatista de 1994 representó el regreso simbólico de las voces que habían sido silenciadas desde la época de Manuela.
confrontando al gobierno de Salinas con las consecuencias históricas de la exclusión sistemática de los pueblos originarios. Los indígenas chiapanecos que se alzaron en armas llevaban consigo siglos de agravios similares a los que había sufrido la familia de Manuela, exigiendo justicia y dignidad que les habían sido negadas por el Estado mexicano. La respuesta inicial del gobierno, caracterizada por la represión militar y la minimización de las demandas insurgentes, reflejaba la misma mentalidad que había permitido el encubrimiento de la tragedia de 1951. Salinas intentó manejar la crisis zapatista con las mismas técnicas de control mediático y manipulación de narrativas que había aprendido durante su infancia. Pero se encontró con una resistencia organizada que desafió sus métodos tradicionales. Los testimonios de los zapatistas sobre pobreza, marginación y violencia estatal resonaron con historias similares de miles de familias indígenas que habían perdido hijos e hijas en condiciones de explotación laboral. La figura del subcomandante Marcos se convirtió en la voz de todos los Manuelas que habían muerto en silencio, transformando casos individuales de injusticia en una demanda colectiva de transformación social. La crisis zapatista demostró que el modelo de desarrollo implementado por Salinas había reproducido a escala masiva las mismas injusticias que habían caracterizado su formación personal. La caída en desgracia de Carlos Salinas después de dejar la presidencia abrió espacios para que emergieran testimonios e investigaciones que habían sido suprimidos durante décadas. Periodistas valientes comenzaron a explorar aspectos oscuros de su biografía que habían permanecido cuidadosamente ocultos durante su ascenso político. La historia de Manuela comenzó a circular en círculos intelectuales y activistas como ejemplo paradigmático de la formación de las élites mexicanas en la cultura de la impunidad. Los testimonios de empleados domésticos jubilados y miembros de comunidades indígenas añadieron nuevas perspectivas a un relato que había sido monopolizado por las versiones oficiales. Estas revelaciones coincidieron con una crisis de legitimidad del sistema político mexicano que había protegido a familias como los Salinas durante décadas. La sociedad civil organizada comenzó a utilizar el caso de Manuela como símbolo de la necesidad de justicia histórica para las víctimas de la violencia estatal y social. Los movimientos de derechos humanos incorporaron su historia en narrativas más amplias sobre la impunidad sistémica que caracterizaba al Estado mexicano. Esta resignificación de la tragedia transformó a Manuela de víctima olvidada en símbolo de resistencia contra la injusticia estructural. El contraste entre el destino de Carlos Salinas y el de la familia de Manuela ilustraba de manera dramática las diferencias de oportunidades que definían la sociedad mexicana. Mientras Salinas utilizaba su presidencia para acumular poder y riqueza, protegido por redes de complicidad que se extendían por todo el sistema político, la familia de Manuela permanecía en la pobreza extrema, sin acceso a justicia ni reparación por la pérdida sufrida. Los hermanos sobrevivientes de Manuela vivieron toda su vida marcados por el trauma de una tragedia que nunca fue reconocida oficialmente, cargando con heridas que el Estado mexicano se negó a curar. La comunidad mazahua siguió experimentando las mismas condiciones de marginación que habían obligado a enviar a Manuela a trabajar como empleada doméstica, demostrando que las estructuras de desigualdad permanecían intactas décadas después. Esta persistencia de la injusticia revelaba que el caso de Manuela no había sido una aberración sino una manifestación normal del funcionamiento del sistema social mexicano. Las oportunidades educativas, económicas y políticas siguieron distribuyéndose según el origen social, perpetuando ciclos de privilegio para unos y exclusión para otros. La movilidad social que supuestamente ofrecía el sistema democrático mexicano resultó ser una ilusión para las mayorías empobrecidas, mientras que las élites consolidaban su dominio generación tras generación. Los efectos psicológicos y sociales de mantener en secreto la tragedia de Manuela durante décadas revelaron el costo humano de la cultura del silencio que caracterizaba a las élites mexicanas. Carlos Salinas desarrolló una personalidad política marcada por la manipulación, la frialdad emocional y una incapacidad aparente para sentir empatía genuina hacia las víctimas de sus decisiones. Esta deshumanización progresiva no era solo un rasgo personal sino el resultado de un sistema de socialización que enseñaba a las élites a considerar a los sectores populares como recursos expendibles. Y ahí lo tienen, amigos, la verdad más impactante sobre los orígenes de Carlos Salinas de Gortari. Una historia que nos demuestra cómo el poder y la impunidad han marcado la política mexicana durante décadas. Esta tragedia de 1951 no es solo historia antigua, es la clave para entender muchos de los problemas que aún vivimos hoy. Quiero agradecer a todos por sus comentarios increíbles. Cada uno de ustedes enriquece este canal con sus opiniones y análisis. Si este video los impactó tanto como a mí,
No olviden darle like y compartirlo con sus amigos y familiares. La verdad debe conocerse y ustedes son fundamentales para que estas historias lleguen a más personas. Nos vemos en el próximo video con más revelaciones que van a sacudir todo lo que creían saber. Hasta la próxima, y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.